Buenos días, queridos oyentes. El día de hoy, en Radio ICESI, recordaremos uno de los acontecimientos más grandes e influyentes en la historia colombiana, la Constitución de 1991. Esta surge principalmente a causa de una inconformidad social, tras un largo periodo de violencia, pobreza y narcotráfico, que afectaba los intereses y el bienestar de todo el país sin distinción alguna. Definitivamente, la gota que derramó el vaso fue el magnicidio cometido contra Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 a manos de los cárteles del narcotráfico, y la poca esperanza que se tenía de alcanzar un país donde reinara la paz se desvanecía entre las gotas de sangre de quien se esperaba fuera el salvador patriótico que tanto necesitaba Colombia en ese entonces. Hoy, luego de 10 años, conmemoraremos este hecho histórico, donde contaremos con la participación de los principales protagonistas del movimiento revolucionario llevado a cabo entre finales de la década de los 80 y principios de los 90. Además, tendremos la presencia de ciudadanos del común que vivieron esta etapa en carne propia. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo mi perspectiva sobre lo que significó el movimiento para mí. Buenos días. Primero que nada, gracias por invitarme a este maravilloso programa. Bueno, inicialmente me gustaría preguntarles, ¿cuál fue el principal incentivo para ser parte del movimiento estudiantil? Cuéntanos un poco acerca de su historia. A ver, te explico. Aunque al principio no nos interesaba mucho la idea de involucrarnos en temas afines a la política, pero el incidente ocurrido con Galán nos puso a reflexionar mucho en el ambiente que se vivía. Y todos, absolutamente todos, cansados de tener un futuro desesperanzador, nos fuimos organizando poco a poco para alzar la voz por una Colombia mejor. Sí, de hecho, tras el deceso de Galán, nos reestructuramos para así poder trabajar en equipo entre diferentes universidades para llevar a cabo la Marcha del Silencio, una manifestación histórica en la cual estuvieron presentes más de 100.000 personas vistiendo camisetas de color blanco y ondeando banderas al aire en son de paz, de armonía y de tranquilidad, que en esos días lamentablemente brillaba por su ausencia. Asimismo, se podría decir que desde ahí empezamos a tomar cartas en el asunto, a ser más serios con lo que estaba pasando, y la Unión Juvenil fue la clave para ganar la lucha, para así mejorar nuestro país. Claro, claro. Todos los colombianos recordamos ese maravilloso momento, todos los estudiantes juntos y unidos por una misma causa. Pero cuéntenme, ¿cuál fue realmente el propósito de este movimiento? Cuéntanos un poco de la historia, ¿cómo fue eso? La principal razón es porque ya estábamos cansados de los actos violentos, y por ello decidimos tomar cartas en el asunto. Se llevó a cabo una recolecta de firmas para poder realizar un plebiscito, puesto que la Constitución del 86 que regía no nos otorgaba las garantías que nosotros como estudiantes requeríamos, y en general, en vez de unir la población, se encargaba de separarla. Queridos oyentes, este movimiento estudiantil fue uno de los más grandes registrados hasta la fecha, por ser el inicio de un gran cambio. Dejó como marca la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de lograr una reforma constitucional para forjar un camino de paz. Repasemos un poco de los grandes acontecimientos del movimiento, como lo fue la séptima papeleta. ¿Qué nos puedes contar, Santiago? Bueno, para las elecciones del 11 de marzo del 90, Fernando Carrillo le propuso a la cadena de jurisprudencia del Rosario agregar otra papeleta en las elecciones que se llamara Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cuál fue el fin de este proyecto? ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue su impacto? A ver, esto lo hicimos para reformar la constituyente sin llegar al Congreso. Para hacer esto, todos nos unimos en pro del mismo objetivo, que era el éxito de esta séptima papeleta. O sea, todo fue red top porque logramos el apoyo de medios de comunicación, personas influyentes en el ámbito de la política y los colombianos en sí. A decir verdad, fue un arduo trabajo por todo lo que conllevaba el tiempo, el dinero, imprimir y repartir las papeletas. Y así, aunque la registraduría no contara los mismos por ser extraoficial según, al concluir las votaciones se confirmó la victoria de este proyecto. Excelente trabajo por parte de los jóvenes. Nos enorgullece a todos los colombianos su ardua labor y su alto sentido de pertenencia.
Este proyecto causó revuelo entre los habitantes, porque todos tenían mucha ilusión. ¿Qué más nos pueden compartir sobre su experiencia? Pues mira que la causa cumplió su propósito, pero el movimiento, por diferencias entre los integrantes, se tomó la decisión de separarse y dividirse en dos organizaciones, los Todavía y los MEC. Espera, ¿y qué es eso de los todavía y los MEC? A ver. Te quiero aclarar algo antes de continuar. Yo pertenecía a la organización Todavía, que estaba conformada y orgullosamente por estudiantes de universidades privadas en su mayoría. Recibimos apoyo de los periódicos, personas de élite y diferentes medios de comunicación para impulsar nuestra causa. Por mi parte, yo pertenecía a la organización MEC, que estaba conformada principalmente por estudiantes de las universidades públicas y ciudadanos del común, y nos encargábamos de labores sociales y ser partícipes activos de las marchas, para así conseguir más apoyo. Ah, entiendo, suena muy interesante. Pero, ¿y qué pasó con estas organizaciones? Ay, pues cada una siguió sus propios intereses y poco a poco se desintegraron, hasta que lamentablemente en 1990 ya no quedaba nada del movimiento. Qué lamentable desenlace. Pero bueno, para concluir esta primera parte del programa y finalizar la participación de nuestros invitados especiales, Edwin y Santiago, egresados de las Universidades Nacional y Rosario, respectivamente, y ex participantes activos del movimiento estudiantil, quería preguntarles a ustedes, un poco más personal, ¿qué reflexión o enseñanza les dejó este movimiento? Con este proceso revolucionario pudimos darnos cuenta de que a través de la unión y el trabajo en equipo de manera colectiva podemos lograr cualquier objetivo que nos propongamos, independientemente de la complejidad del mismo. O sea, como lo fue el movimiento, huevón. Nos percatamos de que la mejor arma no tiene gatillo, sino que es la educación y la conciencia social la que se encarga de transformar nuestras vidas y asimismo hacer valer nuestros derechos. Bueno, muchas gracias Edwin y Santiago. Les agradezco enormemente por hacer parte de esta conmemoración y contarnos un poco lo que vivieron durante el movimiento. Queridos oyentes, sigan sintonizando. Ahora pasaremos a nuestra segunda parte, dándole la bienvenida a algunos ciudadanos para que nos cuenten desde sus puntos de vista lo que aconteció durante la promulgación de la Constitución de 1991. Posteriormente, hablaremos un poco de los logros y las deudas que ésta dejó. Ok, entonces para ponerlos un poco en contexto, en el periodo de 1990 y 1991, la Constitución se convirtió en un símbolo de paz y el fin de la violencia. El 14 de julio de 1991 fue proclamada la nueva Constitución, dándole el primer paso a la construcción de la tan anhelada paz de nuestro país. Este representaba un símbolo de esperanza, ya que se planteaba que daría fin a la violencia y a la exclusión de grupos minoritarios de la participación política y social. La Carta Magna atacaría la pobreza como causa de la violencia. Así pues, se establecería un Estado guiado por las reglas, más justo, pacífico. En general, un país incluyente, donde habría espacio para todos. Buenos días, Margarita y queridos oyentes. Muchas gracias por la invitación. Hola Margarita y por supuesto buen día a toda la audiencia. Para mí es un placer poder estar aquí en este maravilloso programa y poder contar un poco sobre mi experiencia. Bueno, pues realmente la Constitución apareció, para ponerlo de algún modo, como una varita mágica, representando un símbolo de esperanza como lo es la paloma La Paz. Para nosotros, la Constitución significó el inicio de una nueva era, en la cual la violencia en todos sus aspectos, no simplemente encasillándonos en temas netamente políticos, no tenía cabida. Para asimismo tener un país más pluralista, más democrático, pero sobre todo tener un país más humano. En realidad, todos creíamos y depositábamos nuestra fe en esta nueva Constitución. Los estudiantes, personas del común y hasta los mismos guerrilleros que habían entregado las armas y se habían desmovilizado. Sin embargo, el gobierno estaba perdiendo apoyo y le tocó elaborar un plan para incentivar y convocar al pueblo, permitiendo aportar ideas para la formulación de la Constitución, llegando miles de propuestas recogidas en diferentes mesas que habían creado alrededor del país.
La verdad tienes toda la razón, pero descríbenos un poco más acerca de esto. ¿Cómo fue el proceso para estipular la nueva constitución? Para definir la Asamblea Nacional Constituyente, realizaron elecciones el 9 de diciembre de 1990, pero ese día hubo un par de sorpresas. La primera fue que las Fuerzas Armadas atacaron la sede principal de las FARC, poniendo fin a la tregua que había y poniendo en duda la participación de estos en la Asamblea. Y segundo, la baja votación en comparación con las elecciones que habían realizado en mayo. Cierto, pero no debemos olvidar que aunque las votaciones no fueron del todo apoyadas por el pueblo con respecto a las anteriores, los votos que habían correspondían a personas pertenecientes a diferentes etnias, religiones y culturas, demostrando así la pluralidad y sobre todo la inclusión que tanto promulgaba la nueva constituyente. Ese es un gran detalle, y ya que lo mencionas, ¿qué características tenía la Constitución de 1991 que la hacía más llamativa que la Constitución de 1886? ¿Por qué generaba tanto revuelo, tanta ilusión entre los habitantes? Las constituciones eran muy diferentes. La del 86 no permitía la inclusión de las guerrillas al proceso democrático, ni permitía una nación multiétnica. No existía la libertad de cultos, porque solo estaba la Iglesia Católica. Además, los ciudadanos no tenían mecanismos de defensa ni de participación. Exacto, estoy completamente de acuerdo. En cambio, la Constitución del 91 refleja una fuerte importancia hacia los derechos humanos, tanto así que se creó la acción de tutela, un mecanismo de aplicación directa e inmediata para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Esta nueva Constitución incluía una nueva visión del país, reconociéndolo como uno multicultural, un lugar equitativo en el cual había espacio para absolutamente todos, para las minorías étnicas, religiosas y políticas, lejos de la Colombia presa del catolicismo y conservadora que se describía en la Constitución de 1886, que para ese entonces ya tenía más de un siglo de vigencia, es decir, ya estaba algo obsoleta. Esta nueva nación era más moderna y ciertamente más liberal, con más controles a los poderes públicos y participación activa, brindándole oportunidad a diversos partidos políticos para tener partidos diferentes a los de siempre. Bueno, ya que mencionas ese tema de las tutelas, que sin lugar a duda fueron un mecanismo que fortaleció los derechos e intereses del pueblo, ¿qué otros logros tuvo la Constitución de 1991? Los principales logros que trajo la creación de la nueva Constitución del 91 fueron la inclusión religiosa, dando paso a una libertad para todos los colombianos al momento de decidir a qué culto queríamos pertenecer, y apartando los pensamientos conservadores por presión familiar y tradición generacional. Otro de los principales logros que se alcanzaron con la nueva constituyente fue la creación e implementación de novedosos mecanismos de participación ciudadana, específicamente con el objetivo de fortalecer la democracia y consolidar la intervención del pueblo en los procesos estatales. Por otra parte, otro de los resultados que son pertinentes distinguir fue el afianzamiento de la equidad de género como un hecho, promoviendo la participación de las mujeres en puestos de alta relevancia política y el respeto por las comunidades y grupos afro y demás minorías étnicas históricamente marginadas o segregadas por el Estado. Claro. Para añadir algo a lo que mencionaste y contarles un poco más a nuestros oyentes, otros logros que tuvo esta constitución fueron la eutanasia, la dosis personal de drogas, la libre expresión de la orientación sexual y el derecho a la asociación sindical. Indudablemente la constitución del 91 representó una gran serie de ventajas para todos, pero no fue perfecta como cualquier cosa. Así que me gustaría cuestionarlo un poco y dejar a un lado todos sus aspectos positivos que trajo consigo. Para eso le doy paso al punto de vista de Mariana, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad ICESI. Bueno, Mariana, ¿cómo podrías describir el estado actual de Colombia? Un saludo a todos los oyentes. Así en resumen les puedo decir que principalmente se observa un incremento en los casos de homicidios, secuestros y torturas en todo el territorio nacional. Y pues los colombianos esperábamos que luego de la muerte de Pablo Escobar y la promulgación de la Constitución de 1991 se diera una disminución significativa de la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, pues esto no fue así. Por otro lado, también se alimentó la ausencia del Estado, lo que dio paso a que factores como el autoritarismo, abandono y maltrato infantil llegaran a su punto más álgido en los años posteriores a la aprobación de la Constituyente. Lastimosamente no ha sido suficiente,
pero mantengamos la fe intacta, mi gente. Gracias, Mariana, por tu aporte. Grandes reformas, mucha inclusión. Eso fue el movimiento de la Constitución de 1991, dejando un gran legado. Son muchos los logros de esta nueva Constitución y me llena de mucha ilusión y patriotismo ver cómo poco a poco hemos progresado. El cambio es lento, pero se da, y algún día, eso espero, llegaremos a esa tan anhelada paz, porque todos los colombianos queremos un país justo y unido. Mi gente, sigamos apoyando estos movimientos que mejoran nuestro país y jamás bajemos la guardia. Esperamos que las próximas generaciones porten ese orgullo patrio, alcen la voz por las situaciones injustas. Eso fue todo por hoy, gracias por sintonizarnos, hasta la próxima.